Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos de Oxford University Press España, el podcast sobre educación y su valor transformador. Estamos hoy aquí para hablar sobre un tema del que teníamos muchísimas ganas de hablar, que es la resolución de conflictos. Y tenemos con nosotros a Alejandra Velasco. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola Monse, buenos días, ¿qué tal? Pues estamos, como te decía, con muchísimas ganas de hablar de este tema porque creemos que es imprescindible hablar sobre ello no solo en el ámbito de la educación, sino en el de la vida misma. Y antes de empezar, me gustaría que le recordaras un poquito a nuestros oyentes a qué te dedicas. Bueno, soy Alejandra Velasco, dirijo las etapas de infantil y primaria en el Colegio Arcángel International School. Doy además clase en bachillerato, en el programa Diploma del Bachillerato Internacional, con lo cual veo mis niños desde 1 año hasta los 18. Y especialmente para este tema, compartir que estoy certificada como facilitadora para familias y docentes en disciplina positiva, que me ha dado una visión muy enriquecedora de cómo precisamente abordar las relaciones humanas y la resolución de conflictos. Fantástico. Pues me gustaría empezar con una pregunta y saber un poco tu opinión. ¿Hay más conflictos ahora que antes? Bueno, yo creo que siempre ha habido muchos conflictos. Ahora probablemente son más diversos, o sea, hay más tipos de conflictos o más formas en las cuales pueden surgir los conflictos, porque hay nuevos integrantes en las relaciones humanas, ¿no? Hay también diferentes formas de comunicarse que antes no existían, como son las redes sociales, por ejemplo. Entonces tenemos más posibilidades de que surjan diversidad de conflictos, o muchas veces también son más públicos. También es verdad. Con las redes sociales es mucho más obvio. Sí, pero sí que considero que probablemente a día de hoy, gracias a que precisamente eso es más público, hay como una intención más clara de querer resolver los conflictos, o hay una visión de que exista ese conflicto y la necesidad de resolverlo. Claro. ¿Y desde el ámbito educativo estamos más formados? Estamos mucho más interesados y hablamos mucho más de ello. Probablemente no estamos tan formados como deberíamos, por lo menos desde mi punto de vista. Nunca es suficiente, nunca es demasiada la formación en este sentido, pero sí que se habla mucho más de ello y que hay más ganas y más intención de conocer, de saber y de intentar abordar las cosas de una manera diferente, porque muchas veces hemos visto que la forma en la cual lo hacíamos no tiene los resultados que esperábamos. Claro, exacto. Entonces, cuando aparecen los conflictos, pues dentro de un colegio, de una institución educativa, ¿cuál es la manera de abordarlos? Pues lo primero, y probablemente creo que es lo que falta o de lo que carecemos muchas veces, es calma. Lo primero es parar, ¿vale? Parar con mucha calma y plantearnos, sobre todo al principio, cuál es la finalidad que estamos buscando, y si lo que queremos es resolver el conflicto como tal, tenemos que ir a la base, a qué ha hecho surgir esto. No se trata de parar un momento tenso, sino de resolverlo, de resolver esa situación. Ha surgido por algo, entonces hay que ir a la base del por qué ha surgido e intentar reparar lo que no ha funcionado de eso que ha hecho surgir el conflicto. Entonces, para ello hace falta mucha paciencia, mucha calma, que insisto, es muchas veces de lo que carecemos porque carecemos de tiempo, ¿vale? Pero el tiempo hay que dedicarlo a lo importante, y dedicar tiempo a resolver de verdad un conflicto buscando cuál es la causa y atajando la causa, no simplemente haciendo parar lo que esté pasando, nos va a traer muchos más beneficios y al final nos va a dejar más tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Preguntando, pero preguntando de verdad, preguntando
con curiosidad de querer saber, querer llegar más allá a qué es lo que ha originado esa situación. Pero seguramente no preguntando en el momento en el que está ocurriendo el conflicto. En algunos casos sí, en otros casos no. Hay que tener, por supuesto, allí mucha intuición y saber leer los momentos en los cuales podemos parar a preguntar y los momentos en los que la tensión es tal que no va a haber respuesta posible. Claro, exacto. Primero, por eso decíamos la calma, ¿no? Entonces lo primero es vamos a calmar las emociones, ¿vale? Y en el momento en que ya las emociones estén calmadas, el cerebro puede pensar para poder preguntar y para poder contestar. Claro, exacto. Por lo tanto, se necesita esa formación o al menos esa conciencia de que se está tratando un conflicto porque hay algún problema de fondo, ¿no? Entonces entiendo que deberíamos pues, tener unos pasos consensuados con nuestros compañeros o con el resto de participantes dentro de la comunidad, pues para saber qué hacer, o cada uno puede ir un poco por libre. Por supuesto, todo, como todo en la vida, cuanto más consensuado esté, mejor. Y en este sentido, especialmente, es súper importante ir todos a una. Entonces, el enfoque que se plantee para resolver conflictos debería de ser un enfoque de centro, completo, incluyendo todas sus etapas. ¿Qué pasa? Pues sabemos que esto es bastante complicado muchas veces. El llegar a acuerdos entre tanta gente, equipo directivo, todos los profesores que forman parte del claustro de las diferentes etapas, es bastante complejo, pero sí es creo que un ejercicio necesario que hay que hacer. Ese planteamiento conjunto de los principios básicos en los cuales nos vamos a sentar para poder marcar las pautas de cómo afrontamos la resolución de conflictos en el aula o fuera de ella, entre alumnos o entre alumnos y profesores o entre profesores, claro, ¿vale? Pero esas pautas tendrían que estar perfectamente establecidas. Las bases. Luego, por supuesto, llevado a la práctica, habrá ciertas cosas que podrán funcionar de una manera en infantil, de otra manera con alumnos de primaria y de otra manera con alumnos de secundario de bachillerato, porque a nivel madurativo funcionan diferente. Pero las bases tendrían que ser las mismas para todos. Pero eso suena difícil, porque infantil, bachillerato, estamos hablando de un salto enorme. Lo es, pero esas bases, ya te digo, no la puesta en práctica en sí, pero sí las bases que vamos a tener todos en cuanto a lo que es el enfoque tendría que estar perfectamente marcado. Y, por ejemplo, cosas que se permiten y cosas que no se permiten para resolver conflictos. Por ejemplo, un colegio podría establecer que en ese colegio jamás se saca a un alumno de la clase como parte de una resolución de un conflicto. Y eso es algo que no se hace ni en infantil, ni en primaria, ni en secundaria y bachillerato, por ejemplo. O en este colegio jamás se toma la medida de no entendemos el castigo, entendemos las consecuencias lógicas, no los castigos. Nunca dejamos a un alumno sin salir al patio, en infantil, en primaria, en secundaria y en bachillerato. Hay cosas que sí que pueden ser básicas y generales. Luego ya, por supuesto, cuando hablamos de esas consecuencias lógicas, por ejemplo, no van a ser las mismas consecuencias lógicas para un alumno de infantil que para un alumno de primaria que para un alumno de secundaria. O, por ejemplo, no podemos entender igual un conflicto en el cual un niño de infantil, 4 años, pega a su compañero que un alumno de cuarto de la ESO que pegue a su compañero. Claro, es diferente. Exacto. Y esas consecuencias de las que estabas hablando, que no sé si los alumnos las perciben como consecuencias lógicas o como meramente castigos. Es que tiene que funcionar como un lenguaje. Tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. Y sí, claro, si dentro de nuestro
de nuestro enfoque estamos manteniendo el lenguaje de castigo, pues por supuesto lo percibirán como un castigo. Otra cosa es el que cada vez que surja un conflicto podamos tener un diálogo. Si ya partimos del diálogo, las cosas van a ser completamente diferentes. Hacemos reflexionar a los alumnos sobre qué es lo que ha pasado y pues entendemos que dentro de eso habrá una consecuencia lógica que podremos manejar para ello. Por lo tanto, habría como una secuencia dentro de lo que nos estás explicando que empezaría con el parar, que nos comentabas, esa calma y ese controlar las emociones y luego entender a través del diálogo de dónde surgen estos conflictos, ¿no? Efectivamente, el diálogo, esa es la parte más importante y normalmente no suele estar allí. Lo que tenemos que plantearnos siempre como docentes es si lo que queremos es resolver el conflicto, lo que tenemos es que escuchar, tenemos que hacer preguntas y lo que tenemos que buscar es intentar llegar a ese motor del conflicto. Uh-huh. Por lo tanto, efectivamente, eso requiere diálogo. Diálogo, escucha activa. Hacer las preguntas de curiosidad y tener escucha activa. Realmente escuchar lo que te están diciendo y a partir de ahí poder analizarlo en conjunto y que sea, como decías tú, un diálogo, no una charla. No se trata de darles la charla a los alumnos. ¿Por qué no funciona? Es que eso no funciona. Y especialmente ya en ciertas edades no funciona en absoluto. Porque ya no te escuchan. Porque no te escuchan, efectivamente. De alguna manera. Hay que ser muy claro, muy directo y sobre todo preguntar. Ellos a sí mismos sí se van a escuchar cuando están dando la respuesta. Probablemente a veces ni siquiera se han parado a preguntar qué es lo que ha hecho que surja esto. Uh-huh. Y si nosotros les hacemos la pregunta, abren otra parte del cerebro, conectan con otro sitio y ellos mismos se dan cuenta de cuál ha sido el problema. El motor de ese problema, muchas veces los alumnos no lo tienen claro. Y la consecuencia lógica debería derivar de todo este diálogo, entiendo. Efectivamente. Normalmente solemos tener dentro del plan de convivencia algo que para mí es bastante brutal, que se llama reglamento de régimen interno. Da como miedo. ¿Cómo suena? Pues en ese reglamento lo que se establecen son faltas leves, faltas graves, faltas muy graves y ya se establece específicamente cuál es el castigo para cada una de ellas. Desde mi punto de vista, esto así, tal cual y con ese enfoque, no funciona. Claro, estás hablando ya de castigo, que decías que no era la idea. Estás hablando ya de castigo, estás previendo que van a incumplir todas las normas, estás estableciendo graduaciones de esas faltas, estás desconfiando de los alumnos. Y creo que deberíamos de partir de la confianza y establecer esas normas de convivencia en conjunto. Esas normas se tienen que poner claras en conjunto y los alumnos tienen que entender para qué son estas normas de convivencia. Son de convivencia, no son mis reglas que te impongo porque sí. Son normas de convivencia. ¿Cómo nos vamos a sentir bien? ¿Cómo vamos a estar bien todos? De esta manera. Estupendo. Pues establecemos esas normas y posteriormente lo que tenemos que hacer es cumplir todas las normas. Alumnos, profesores, personal no docente, tenemos que funcionar en el mismo sistema. Uh-huh. Aunque imagino que pues en este documento debe aparecer todas estas gradaciones pues para que haya como un marco. Por supuesto. Entiendo. Pero luego el día a día, el cómo trabajar, iría más por el lado que estabas comentando. Para que decías que todos cumplimos las reglas del juego, profesores, padres, ¿cómo se consensúan esas reglas con todo ese equipo, con toda esa comunidad educativa? Porque yo entiendo que debe ser difícil pues tenerlos a todos de acuerdo, ponerlos a todos de acuerdo. Sí, como decíamos, el enfoque tiene que partir
de un enfoque general de centro, donde se establecen los básicos generales. Luego, posteriormente, se van especificando cada vez más, ¿no? Y entonces en cada etapa se van estableciendo cosas específicas. Pero posteriormente ya hay una parte de ese día a día que sí que se va a establecer en el aula con los alumnos. Y ese establecer en el aula con los alumnos es en el aula con los alumnos. Es hacerles partícipes de todo este proceso de vamos a establecer cómo funcionamos. Es como en una familia. Cuando en una familia papá, mamá decide que sí y que no está permitido unilateralmente, esa familia puede tener más posibilidad de conflictos, de rebeldía, de que no se cumplan las normas porque no se está atendiendo a las necesidades de todos los integrantes. En cambio, si nos sentamos en familia, entre todos, y vemos cuáles son las necesidades de uno, de otro, y lo entendemos, pues probablemente sea mucho más fácil que no surjan esos conflictos, porque habrá hermanos mayores y hermanos pequeños, y a los mayores se les permitirán unas cosas y a los pequeños otras, porque unos son mayores y otros son pequeños. Y cuando los pequeños sean mayores, pues probablemente tengan esas mismas posibilidades. Si se establece en conjunto, si les hacemos partícipes de vamos a establecer nuestras normas del juego, va a ser todo mucho más fácil, porque ellos también han decidido, porque ellos también se han comprometido. Y son responsables de su parte, ¿no? Cuando tú te comprometes, efectivamente, eres responsable, porque yo lo he decidido. Y te sientes incluido pues, dentro de esta gran familia o de este gran equipo. Y volviendo un poco a las consecuencias, parece un poco difícil el que sean lógicas y el cómo escogerlas, cómo se puede gestionar eso, porque un alumno puede pensar, pues mira, la consecuencia sería X y que el profesor piense, esto no tiene aquí ningún sentido, entonces ¿cómo se gestiona? Eso es parte del diálogo, por supuesto, ¿no? Y en esa parte del diálogo, el tratarlo no como un castigo, sino como una consecuencia lógica, lo que estamos haciendo es permitir la reflexión del alumno, ¿no? ¿Y esto qué ha pasado? ¿Y por qué ha pasado? ¿Y cómo crees tú que puedes reponer el daño que has hecho a esta persona o a este grupo o a este lugar? ¿Cómo crees tú que puedes reponerlo? ¿Qué piensas tú que puedes hacer para reponer esto? No es un castigo. Tú vas a decidir qué piensas que puedes hacer para reponer el mal que has hecho. Entonces, en ese sentido, muchas veces te puedes sorprender de lo que te pueda decir un alumno. Se va a hacer mucho más responsable y sobre todo va a aprender de ello, porque de lo que se trata es de entender los errores como una oportunidad de aprendizaje. Buscamos que aprendan y que no se vuelva a producir ese conflicto. Si ellos han reflexionado sobre ello, han decidido una forma de reponer el daño que han hecho, va a ser mucho más fácil que realmente logren integrarlo y que aprendan. Entonces, muchas veces tienes alumnos que reflexionan mucho y son capaces de llegar a una consecuencia lógica. Cuanto más se trabaje de esta manera, por supuesto, los alumnos ya van a funcionar de una forma súper rápida en este sentido, pero a veces te encuentras alumnos que no saben y que lo que te dicen es, pues me quedo sin recreo. Claro. Y claro, en este sentido sí que es verdad que los profesores tenemos que tener una batería de cosas, haber reflexionado también es cuál es la situación y decir, vale, pues mira, ¿y qué te parece? Porque esto, quedarme sin recreo, ¿esto nos ayuda en algo? ¿Ayuda a alguien en algo? ¿Estás reparando realmente lo que ha pasado, lo que ha sucedido, lo que has hecho? Pues la respuesta va a ser seguramente que no, porque quedarse sin recreo no ayuda a nadie. Entonces, en ese caso, pues el profesor puede tener un abanico de opciones y eso sí, opciones limitadas, las cuales le puede decir al alumno, ¿qué te parece si pensamos, por ejemplo, en esta posibilidad, esta o esta? Y si a ti se te ocurre alguna más parecida a esto, pues también. Entonces el escoger ya está limitando un poco las opciones y les ayuda a entender posiblemente esa consecuencia, ¿no? El objetivo de esa consecuencia. Es como darles un ejemplo de qué podría ser algo que sí que aportara y que sí que ayudara a reparar ese mal. Perfecto. La verdad es que es muy interesante, pero me estaba yo planteando, ¿se hace lo mismo cuando pasa un conflicto entre profesores?
Debería de ser. Debería, ¿verdad? Debería de hacerse exactamente lo mismo. Y como te decía, o sea, esta forma, este enfoque tiene que ser algo que se viva en el centro. No es solo relación entre alumnos o profesor-alumno, que es importantísimo también. Siempre tiene que haber una relación de respeto mutuo impecable, tanto entre compañeros como entre profesor, alumno, profesor, y entre profesores también y profesores, equipo directivo. Claro. Y también podríamos incluir aquí personal del PAS y familias. Familias, efectivamente. Familia es importantísimo porque al final estamos hablando de un ecosistema. Nadie está por fuera de lo que son las relaciones, las formas de funcionar o cómo entendemos ese camino que es el aprendizaje y el crecimiento de los niños. Estamos ahí para ellos, para los alumnos, pero somos parte de todo, ¿no? Estamos todos perfectamente vinculados, es sistémico. Entonces, por eso hablamos del ecosistema, ¿no? Si hay alguna parte que funciona de otra manera, como en un ecosistema, pues aquello no va bien. Se puede derrumbar. Pero ojo, es algo que se va construyendo. El hecho de que no funcione así desde el principio no nos puede quitar el optimismo de pensar que sí que se puede llegar a construir unas relaciones de ecosistema que sean perfectamente saludables y que se basen en el respeto mutuo. Claro que sí, en trabajo del día a día, sí, entiendo. Pues me ha gustado mucho este punto y me gustaría poder profundizar en algún momento, o sea que lo dejamos reservado para un futuro en las relaciones también entre profesores y con las familias. Pues Alejandra, es un tema apasionante y estoy segura que pues, a los oyentes les habrá sabido a poco como a mí, pero esperamos que en un futuro pues, podamos continuar hablando sobre este tema y tenerte aquí con nosotros. Por supuesto, yo encantadísima de volver con vosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias por escuchar Horizontes Educativos. No olvidéis seguirnos para estar al día con vuestro podcast sobre educación.